Bueno, vamos a saludar al doctor Carlos Restrepo Garcés. Él es médico y anestesiólogo de la Universidad CES de Medellín. Además tiene fellowship, es decir, es subespecialista en medicina del dolor de la Universidad de Toronto. Actualmente él es miembro del comité de noticias de la American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine y también es coordinador del comité de investigación de la Latin American Pain Society. Doctor Carlos Restrepo, muy buenas tardes. Bienvenido a Salud y Algo Más. Muy buenas tardes, qué placer estar acá, un verdadero sentimiento de alegría me llega a poder compartir. Gracias a ustedes por la invitación, Carolina y Camila, y obviamente un saludo grande a todos los oyentes. Bueno, pues doctor Restrepo, para nosotros es un honor tenerlo aquí y yo quiero comenzar preguntándole, doctor, ¿cómo así que especialista en dolor? Uno pensaría que todos los médicos son especialistas en manejo de dolor. Explíquenos cómo usted llegó allá. Es una pregunta muy interesante y la respuesta es que dolor en términos de síntoma es transversal. Es importante para un ortopedista, es importante para el médico de urgencias, incluso para un cardiólogo, porque el primer síntoma de un infarto puede ser dolor precordial, o sea, en el pecho. Entonces, digámosle de alguna manera, el dolor como síntoma en la primera consulta en cualquier parte del mundo, en la primera consulta en urgencias, pero digámoslo, existen algunos pacientes que tienen una dedicación especial en términos de que este síntoma se vuelve crónico. ¿Qué es crónico para nosotros? No es que sea muy severo o no tan severo. Yo puedo caerme en un 20º piso, un dolor muy severo, agudo, hoy, o tener un dolor que tiene muchos años, para nosotros 3 meses del punto de corte, y se convierte en crónico. Así no sea tan severo como la caída de los 15 pisos. Entonces, digamos lo que existe una especialización de primera mano que se llama medicina del dolor y cuidado paliativo, pero la mayor parte de médicos de dolor del mundo tenemos un perfil anestesiólogos. Llegamos allá porque, digámoslo, nos interesa el continuo después de un procedimiento quirúrgico. Digamos que esa fue la primera manera en la que nos llegamos a acercar a la disciplina, pero para ser médicos de dolor subespecialista, como es el caso mío, hacemos una especialidad básica, que anestesias en mi caso, y la subespecialidad que son 2 años dirigidos a ahondar más en el tema, para intentar ayudarle al paciente que el síntoma no lo mata, pero no lo deja vivir, ¿sí me entiendes? O sea, el dolor ya cuando lleva tanto tiempo es como una cárcel para uno. Yo no puedo vender el cuerpo para cambiar de casa, como decir cambio mi sitio doloroso que es mi hombro, no lo puedo cambiar, pero ¿qué hacemos si de pronto no me van a operar? O si quedé con dolor después de la cirugía. Ese es el perfil en que nosotros ingresamos como subespecialistas en medicina del dolor. Entonces sí somos transversales a muchas especialidades y parte de lo que tenemos que hacer es que debemos enseñar a otros colegas a manejar el dolor en su especialidad para que la remisión a nosotros sea la más oportuna, pero no tengamos unas esperas innecesarias que en ocasiones pasan. Claro, doctor, o sea que con alguien como usted, con su hoja de vida, anestesiólogo, especialista en dolor y cuidados paliativos, yo puedo tratar desde un dolor de cabeza hasta el dolor en los cuidados paliativos. Es una pregunta muy interesante, ¿sabes? Porque cuidados paliativos son una especialidad hermana que no solamente se ocupa del dolor en enfermedad terminal, que digamos la perla más clara sería el cáncer, sino en enfermedades no oncológicas como falla cardíaca, falla renal, trastornos neurológicos. Entonces digámoslo que aunque son muy hermanas, el título colombiano es hermanado, las dos, pero digámoslo que nos dedicamos unos más a tratar dolor crónico, como la cefalea que vos decís, la migraña de todos los días, el dolor pélvico de la amiga querida que no va a los paseos porque tiene dolor. Esos ciclos de ella son súper dolorosos, incapacita 7 días al mes. ¿Sí? Eso somos nosotros. Y de pronto el paliativista más acompañando no solamente dolor, sino otros síntomas, con puentes muy cercanos entre unos y los otros. Y digamos la respuesta es que sí, claro, uno es médico de dolor total, de cabeza a pies. Probablemente nunca trabajamos solos, sino que siempre trabajamos en equipo. Entonces digamos lo que somos, digamos, parte de ese manejo que debe ser multidisciplinario, varios especialistas al mismo tiempo, multidimensional, no solamente el dolor del hombro como estructura musculoesquelética, sino todo lo que me ha impactado en mi trabajo, con mi familia, en mi ánimo, etcétera. Entonces, digamos lo que sí, yo te puedo ayudar con el dolor de cabeza y el dedito gordo del pie, ¿sí? Porque digamos que si ese dolor es persistente, altera tu calidad de vida, en concurso con el especialista, digamos que somos los especialistas para brindarte un alivio a tu síntoma doloroso y mejorar tu calidad de vida. Vea, doctora, a mí, antes de darle paso a los oyentes, hay algo que siempre me ha llamado la atención y es que me han dicho que el dolor
es un recuerdo que uno tiene, pero que el dolor no es lo que a uno precisamente le duele. No sé si me hago entender. Haga de cuenta que en ese momento pasé por una cirugía y me está doliendo la pierna y mañana me sigue doliendo la pierna y según tengo entendido el dolor es un recuerdo que quedó del momento en que primeramente me dolió. ¿Es esto verdad? Es verdad, pero también tiene algo que es como comunicación oral y tradición oral. ¿Qué te quiero decir con eso? Digamos el ejemplo en términos de memoria del dolor más claro es el miembro fantasma. Sí, los héroes de la patria que han estado expuestos a minas antipersonales, hable los soldados, pueden tener dolor fantasma. ¿Sí me comprendes? Después de que me amputan, quedo sintiendo mi pierna y pierna dolorosa. Ay, qué vaina, sí, el recuerdo ahí tiene que ver mucho. Pero hay otro evento que se llama memoria del dolor. Y no necesariamente es por el trauma que tuve, sino mecanismos en los que las autopistas del dolor se prenden y son más sensibles frente a cualquier estímulo nuevo. De hecho, acabaste de decir algo muy interesante y es después de una cirugía. Si yo les dijera a ustedes que sus programas tienen una caída del 20 a 30%, no se pondrían contentas, ¿no es cierto que no? No, en sintonía, no, ni más faltaba. Entonces, digámoslo que en dolor crónico después de cirugía, todas las cirugías globalmente pueden tener una incidencia de 2 de cada 10 pacientes quedar con dolor. Pero no necesariamente es porque haya un trauma en un tejido que no lo debía haber, sino que puede ser parte de la memoria. En otras palabras, aguantarme el dolor con una bala de plata en los dientes a lo película del oeste, no necesariamente es lo mejor, porque la memoria del dolor juega como un enemigo para yo resetear esos centros superiores de dolor. Entonces, digamos lo que sí tiene que ver con recuerdo, pero no de esa manera. Sí, pues doctor, mire, hay otra pregunta que nos hace un oyente y es, ¿el dolor tiene cura? Es una pregunta muy interesante. Yo le dije a mi mamá una vez algo parecido. Le pregunté, mamá, ¿cada cuánto vas a la peluquería a organizarte las canas y hacerte rayitos? Y me dijo, muy seguido. Lo mismo que el dolor. No tiene cura en términos de que cuando es crónico, yo lo debo manejar semejante a una hipertensión, a una diabetes o un asma. Y es más fácil para mí conciliar como paciente que debo tomar una pastilla diaria para tratar mi tiroides que tomar un medicamento diario para mi dolor. ¿Es que me vuelvo adicta? Pues claro, es parte de los riesgos de ciertos medicamentos. Lo hemos visto en Estados Unidos, como es la problemática con los opioides, que son los primos de la morfina. Cero dudas que los debo brindar en cáncer. En no cáncer, digamos, soy más reservado para brindarlo, y más en gente más joven, más reservado para brindarlo. Cuando digo reservado es la política de los médicos de dolor. Pero digámoslo de alguna manera, el control es lo que hace que yo tenga mi dolor como un reloj. Ahí tengo el reloj, lo siento, pero no me impide hacer mi vida diaria. Y esa es la meta, que tengamos algo con lo que podamos convivir, como el hipertenso, que no esté tan mala la presión que lo lleve a un infarto, pero pueda tener la vida más natural posible. Ese es nuestro mensaje cuando tratamos un paciente de dolor crónico, sobre todo el agudo, que es el posquirúrgico. Esperemos que no quede con dolor crónico y digamos que se va a resolver en los tiempos naturales de cicatrización. Entonces, digamos, lo que más que cura es manejo. Siempre le apuntamos al manejo cuando es crónico. Cuando es agudo, sí podemos tener una resolución del síntoma, como un cálculo renal, claro. Ni más faltaba que se resuelve el cálculo, se saca el cálculo y no hay dolor, por así decirlo. Pero en crónico es el control del mismo. Migraña, dolor bajo de espalda, dolor posculebrilla o herpes zóster, que sería la forma más adecuada de decirlo, manguito rotador, etcétera, entre otras. Doctor, tenemos a Freddy en la línea que le quiere hacer una pregunta. Freddy, muy buenas tardes, bienvenido. Se cayó Freddy. Freddy, buenas tardes. No, pero se cayó, entonces tenemos otra pregunta. ¿Se cayó Freddy o la llamada? No, la llamada. Freddy está vivo, pero la llamada. Sí, Freddy no se cayó, sí. Freddy no tiene dolor, tranquilo. O de pronto sí, y sí va a volver a llamar. Tranquilizo. Mire, doctora, acá nos hace una pregunta un oyente por el chat y dice: pregúntele al doctor si maneja el dolor de artrosis de cadera y si él lo maneja a través de medicamento o de qué manera. Es una pregunta muy interesante y sabes que la respuesta es multimodal. Es más importante para nosotros la sopa que el ingrediente mágico, ¿sí? Alguien dice que sin guasca no hay ajiaco, ¿no? Una vez escuché eso, ¿no? ¿Sí? Entonces digámoslo que los ingredientes completos son más importantes que un procedimiento, queriendo decir que dependiendo de muchas razones un paciente puede ser quirúrgico para la artrosis de cadera,
y con eso resolverse vía prótesis total de cadera, pero si no lo es o no tiene la edad adecuada o tiene otras enfermedades para llevarse este procedimiento, los medicamentos son bastante útiles. Tenemos procedimientos más bien nuevos que viejos en términos de que solamente han estado presentes en los últimos 10 años para artrosis de cadera. En otras palabras, se llaman procedimientos de tipo radiofrecuencia. Tercero, dependiendo si es oncológica, podemos destruir de manera controlada los nervios cuando esa cadera es oncológica. Y cuarto y quinto, nunca dejamos de tener en el panorama el apoyo terapia física y medicina física y rehabilitación. Y si esa artrosis ha producido tanto impacto en mi bienestar emocional, psicología del dolor también nos ayuda de manera integral. Entonces la respuesta para oyentes es que claro que podemos ayudar en el dolor de cadera. En el dolor de artrosis es parte de los nuevos targets blancos en los que somos útiles. Y trabajamos de la mano siempre con todas las especialidades aliadas, ortopedia, medicina física y la parte emocional si requiere. Dependiendo del paciente, más o menos medicamentos, cuáles los más adecuados sin efectos secundarios, y los procesos en dolor que se denominan bloqueos popularmente y bloqueos más avanzados como la radiofrecuencia pueden ser útiles en poblaciones seleccionadas. En otras palabras, sí podemos ayudarle a alguien con dolor de cadera crónico por artrosis. Los Restrepo, mire doctor, ayer hablábamos sobre la fibromialgia, pues porque precisamente el fin de semana se conmemoraba el Día de la Fatiga Crónica de la Fibromialgia y comentábamos que hay veces que ni siquiera se conoce la causa de la fibromialgia y que la gente dice es que me está doliendo el cuerpo y algunas personas aseguran que tiene que ver con algún problema psicológico o con algún tipo de problema emocional. Yo quisiera que usted nos hable a nivel del dolor si la fibromialgia sirve, si existe o no existe. Claro, es una pregunta muy interesante y es porque cuando no vemos los elementos no pensamos que existan. Como no hay un test específico para la fibromialgia desde el punto de vista examen, los exámenes que hacemos en fibromialgia es para excluir lo que no es fibromialgia. Y es interesante que hay un concepto nuevo que se denomina dolor nociplástico. Y es básicamente la amplificación que tiene mi cuerpo frente a algunos estímulos dolorosos sin ser fibromialgia. Digamos que el ejemplo clásico es fibromialgia, pero yo puedo tener un hombro doloroso con síntomas parecidos a fibromialgia, le decimos dolor nociplástico. Pero es tan interesante que cuando se hacen exámenes de investigación más que de rutina clínica, se ve cómo el cerebro consume ciertas áreas diferentes en términos de glucosa. En otras palabras, si hay un metabolismo cerebral distinto. Se supone que un porcentaje hasta el 15% de los pacientes con fibromialgia pueden tener lesiones en nervios muy pequeños que llaman neuropatía de fibras pequeñas y por eso algunas dicen me quema todo el cuerpo, pero no veo nada y no hay examen que me lo demuestre. Claro, ya sí hay algunos que lo pueden demostrar. Y tercero, ¿por qué la emoción es tan importante en dolor? Mira, hay unas vías que se llaman vías descendentes del dolor, que son las que modulan mi dolor todos los días. Estar sentado produciría dolor si no tengo esas vías, porque mi cuerpo siente la superficie dura del asiento. Entonces, digamos que en la persona con fibromialgia, esas vías descendentes no trabajan tan bien y por eso se sobresiente, por así decirlo. Pero esas mismas sustancias involucradas en esas vías son las mismas sustancias del ánimo. Cuando uno habla, pongamos, de dopamina y ánimo, dice, voy a comer unos chocolaticos para tener más dopamina y mejor ánimo, ¿no es cierto que sí? Sí, así es. Bueno, la dopamina está involucrada en las vías de dolor, lo mismo que otras sustancias como la noradrenalina y la serotonina. Por eso, la primer línea en ocasiones de manejo farmacológico avanzado en la fibromialgia es antidepresivos, porque sirven para dos vías. Entonces, digamos, lo que el paciente con fibromialgia sabe es que pasa frecuentemente, es aislado por los propios familiares y por los médicos, ¿de acuerdo? Porque entonces el paciente consulta por múltiples sitios, al de ortopedista de hombro por el hombro, al de columna porque le duele la espalda, al de rodilla porque le duele la rodilla, al reumatólogo porque siente las manos diferentes. Y entonces el paciente ya al final está desesperado porque de pronto cada especialista no alcanza a ver el cuadro completo. Es importante que en fibromialgia las medidas no farmacológicas como ejercicio aeróbico, buen hábito nutricional, excelente sueño, son tan importantes como la medicación. Pero es claro que existe, es real y tenemos incluso unos test prediseñados para tenerles puntajes a los síntomas y decir, parece más fibromialgia que no fibromialgia. En otras palabras, es compleja, pero nunca debemos perder la esperanza en ayudarle a un paciente de estos que probablemente ha recorrido muchos médicos de manera como aislada, sin ver toda la película entera. Doctora, y está Angélica que tiene una pregunta para usted. Angélica, adelante.
Gracias, doctor. Buenas tardes. Escuchándolo Angélica, hablar, mi padre tiene... tardes. ¿Hola? Sí, adelante. Buenas tardes, Angélica. Doctor, gracias. Mi padre tiene 82 años. Ha transitado en dolor crónico los últimos 30 años. Arrancó con nervio ciático como por 15, manguito rotador como por 4. Se quedó con una neuralgia posherpética y de hace 2 años de pandemia. Y ahora está, doctor, con un dolor de cintura hace 2 meses, pero lo está inmovilizando totalmente. Me acojo, digamos, a su información de dolor crónico y quisiera pedirle, doctor, ¿qué recomendación me da para poderlo tratar? Lo que usted dice de los diferentes especialistas y los diferentes diagnósticos han tardado mucho y el dolor se vuelve cada vez más difícil manejo. Él está ahorita casi incapacitándose para caminar cuando nunca había tenido esa dificultad. Claro que sí, Angélica, gracias por estar en sintonía. Así se dice, Carolina, ¿no? Sí, Estar en así sintonía es, con el programa. perfectamente, pero... Siempre quise decir al aire. En fin, es importante lo siguiente. El dolor ya como tal, con tanto tiempo, se convierte en una enfermedad como tal. O sea, ya no es un síntoma de alarma, sino que es una enfermedad en la que el médico de dolor debe articular múltiples diagnósticos que tiene el papá. Segundo, cuando el dolor cambia en patrón, si me altera la movilidad, por así decirlo, sí lo debo ver como una alarma, independiente que el papá haya sufrido de dolor durante muchos tiempos. Las causas del dolor de columna, por así decirlos, en pacientes geriátricos van a ser distintas a población más joven. Digamos, en alguien más joven, el dolor de disco y nervio va a ser más importante, pero mientras más años tengo, puede haber una estrechez en la mitad, generando una característica clínica que se llama claudicación. Yo no puedo estar de pie, no puedo caminar. Y en ese orden de ideas, digamos lo que por el grupo de edad del papá, lo metemos en una dimensión que denominamos pacientes con banderas rojas. Dolor de columna con cambio en el tiempo. A la edad del papá necesita un examen más bien rápido que tardío. En otras palabras, no excluimos que tenga que tener una evaluación rápida por urgencias para una imagen más bien rápida, ya sea tomografía o resonancia, e involucrar, al manejo del dolor por especialista en dolor para que el manejo sea más completo y más claro. Entonces vemos una alarma que es el cambio en el patrón de dolor, pero un dolor de larga data que obliga a que el médico de dolor esté involucrado como parte del equipo que trata a tu papá, Angélica. También le tiene una pregunta, doctor Juan Carlos. Hola, buenas tardes, doctor Restrepo. Una pregunta muy puntual. La señora pues ya tocó varios aspectos de lo que yo quería saber, pero yo tengo un dolor hace 30 años, producto de un accidente donde el nervio tibial posterior en el pie fue cortado. Y al cortarse, me generó un dolor que yo esperase que fuese insensibilidad en la planta del pie, pero es todo lo contrario, es hipersensibilidad. Cada paso que yo doy literalmente es un dolor. ¿Existe algún tratamiento o cuál sería la sugerencia suya? ¿Una cirugía de nervio, no sé, o algún medicamento que me ayude a llevar un poquito más el dolor que experimento a cada momento? Claro, primero que lastimosamente no es raro el dolor persistente después de lesión de nervio, y mucho más un nervio grande como es el nervio tibial posterior. 2, el territorio en que duele ese nervio es planta del pie y puede quemar, arder, cada paso ser como un chuzo, por así decirlo. 3, reparación de nervio con tanto tiempo, digamos lo que no es probablemente la alternativa más adecuada. Pero 4, tenemos desde medicamentos hasta bloqueos simples e intermedios, o incluso un procedimiento que se llama estimulador de ganglio de la raíz dorsal, que es más bien nuevo en Colombia, para dolor neuropático de nervio como el tuyo, localizado, que está en planta de pie. En otras palabras, ¿no? Pero todo este algoritmo, sea este proceso, desde medicamentos, más bloqueos intermedios, incluso llegando a un bloqueo grande como el estimulador de nervio, sería bastante útil en tu caso. O sea, a pesar del tiempo, creo que se puede hacer mucho por vos, pero siempre coordinando terapias más que una sola. Bueno, pues doctor Carlos Restrepo, le queremos agradecer por haber estado aquí en Salud. Y algo más, ¿dónde lo pueden contactar nuestros oyentes? Pues digamos lo que yo tengo redes sociales en el buen sentido de la palabra, Dolor Carlos Restrepo, así estoy en Instagram y en Facebook, estoy a las órdenes, a los pacientes de Medellín estoy aquí a un paso,
y digamos lo que de alguna forma algo bueno que dejó la pandemia es poder hacer telemedicina. Pero hay algo muy bonito en Colombia y es que tenemos probablemente los programas más robustos en toda Latinoamérica para alivio del dolor en términos de disponibilidad de especialidades en la mayor parte de ciudades. Entonces, las EPS tienen tu médico de dolor, las prepagadas también, incluso los pacientes que se encuentran bajo el CISBEN, hospitales universitarios pueden brindar este servicio, para que no dejes de pensar que el uso de nuestra consulta es algo lejano, sino verlo como algo más cercano. Cuando los padres se enteren y aunque él